Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, entre ausencias de legisladores de oposición, el Pleno del Senado le toma protesta a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera integrante del máximo tribunal designada por el presidente o por un presidente de la República en más de 100 años, 106 años. Y bueno, pues en la exposición que hizo ante el Pleno ayer mismo, antes de las dos rondas de votación en las que la oposición rechazó la terna enviada por el Ejecutivo Federal para ocupar la vacante de Arturo Saldívar, dijo apostar por una reforma judicial que permita a los ciudadanos elegir a los ministros mediante el voto directo, además de castigar a los jueces por encarcelar o liberar personas de manera injustificada. Luego de críticas al Poder Judicial de la Federación, al considerar que está lejos del pueblo, agregó la nueva ministra que buscará que se les retiren asuntos ante conflictos de interés o conducta dudosa e implementarles controles financieros como la realización de auditorías. Y aunque al final no alcanzó los 81 votos necesarios para ser designada por la Cámara Alta, Lenia Batres superó en las dos rondas a sus compañeras de terna, Berta Alcalde y María Heréndira Cruz. Y bueno, finalmente esta pelea fue a 3 rounds y le permite al presidente de la República nombrar a la nueva integrante de la Corte. Vamos a platicar sobre el tema con el doctor Carlos Fernando Matute. Él es doctor en Derecho, catedrático en la Universidad Panamericana, el Colegio de México, Universidad Iberoamericana y también la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Matute, siempre un gusto, gracias. Gracias, Oscar Mario, gracias a ti y al director por la oportunidad de platicar con usted. Pues a ver, en general, su reflexión como expertísimo, como jurista, la llegada o la forma como llega la nueva ministra a la Corte. Adelante, doctor Matute. Bueno, primero platiquemos de la forma. Sí. De la forma ya tú y yo habíamos platicado en una entrevista anterior que esto es legítimo y esto es así, y el presidente de la República, ante el rechazo, ante la no consecución de la mayoría calificada en el Senado, podía nombrar a la ministra, lo cual sucedió, como tú ya lo describiste. Entonces esto no es ni legítimo ni fuera de la Constitución, como algunos comentaristas están diciendo. Que no es del todo conveniente, pues no es del todo conveniente. Siempre es bueno llegar a estas decisiones con un consenso entre la mayoría y las minorías. Eso es lo más deseable, pero que si no se logra, está la solución que el presidente nombre directamente a la ministra. Lo que pasa es que esta forma de nombrar y la no búsqueda de consensos, pues contradice el propio discurso del presidente de la República, en el que él pide que sea el pueblo el que elija a los ministros, y él está dejando a una parte importante del pueblo en el proceso de selección de los ministros. Está dejando pues a un 40% fuera de esa decisión al no buscar los consensos. Ese es un punto importante, pero para el discurso del presidente. Y también para el discurso de la nueva ministra, que habla de elección directa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero cita en su discurso una elección indirecta que se hacía en 1857 para referirse incluso al presidente Juárez. Esto hay que señalarlo con cuidado. Hay una inconsistencia en el discurso. A ver, ¿por qué, doctor? ¿Lo puede explicar un poquito más sencillo? Los ministros de la Corte nunca han sido electos en forma directa por el pueblo. Okay. Siempre han sido electos en forma indirecta.
Es decir, a través de una propuesta que se presenta al Senado y el Senado elige, es una votación indirecta del pueblo, porque los senadores representan a los estados. Sí. Y lo que decía el 1857 era algo similar. Se elegía un colegio de electores para que este colegio de electores nombrara a los ministros. Era una elección indirecta, no directa, como ahora la plantean. Ahora, aquí el problema, lo hemos platicado con usted, doctor Matute, pues que en México, en la práctica, no existe una democracia representativa, ¿no? Ni en la Cámara Baja, en donde supuestamente los diputados son representantes de los intereses del pueblo y los tienen que defender, que nunca han hecho, y dos, los senadores, embajadores en los estados. Entonces, pues más bien ellos reciben órdenes de el Ejecutivo en turno, ¿no? Siempre ha sido así. Diremos que la democracia representativa tiene sus defectos. Y uno de los defectos que tiene, y es criticada por eso, es que está mediatizada por los partidos políticos. Y muchas veces la representación política, al mediarse por los partidos políticos, puede diremos la palabra matizarse, si quieren emplear la palabra desviarse, matizarse con los intereses de los propios partidos. Y eso es lo que solemos ver en las cámaras de diputados y senadores. No solamente una representación popular, sino también una constante lucha por espacios de los partidos políticos. Por eso luego se dice que muchos de los cargos pues se partidizan cuando hay estas elecciones indirectas. Pero ojo, en la elección directa tampoco se elimina el problema de la partidización de las elecciones, inclusive se intensifica. Si lo que se busca con la elección directa de los ministros es eliminar la intervención de los partidos, pues es la ruta equivocada, porque también se partidizan, y aún más en las elecciones directas que en las indirectas. Oiga, doctor, algo que no queda muy claro, y ya están empezando a llegar comentarios y preguntas al respecto, cuando dice, bueno, hay que instrumentar un mecanismo para que los ciudadanos puedan elegir a los nuevos ministros. A ver, ¿cómo funciona eso aquí? Si, por ejemplo, cuando se trató de hacer una primaria, ¿no? En este bloque opositor con Xóchitl Gálvez, se abortó al cuarto para las 12. ¿Cómo vamos a elegir la ciudadanía a los ministros de la Corte? Ese es un gran reto de la democracia representativa en general. Ahora, hay dos opciones: tratarla de corregir con los mecanismos que ya tenemos, o sustituirla por una democracia popular, en donde un líder diga qué es lo que interpreta el pueblo. Son las dos opciones que tenemos a la vista. A ver, pónganos dos ejemplos, doctor, a ver, una y otra, ¿cómo sería? Una democracia popular como la que se vivió en los países de influencia soviética de los años 45 a los años 90, donde se llamaban democracias populares porque el líder representaba al pueblo o a la clase, contra las democracias representativas de Occidente. Las democracias representativas tienen sus insuficiencias, nadie dice que sean perfectas, y entonces hay que irlas matizando, hay que irlas mejorando a partir de los mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, como la iniciativa ciudadana, como una serie de elementos que hemos ido incorporando a la Constitución mexicana para ir cambiando no cambiando, matizando o corrigiendo los errores o los defectos de la democracia representativa. Pero proponer la desaparición de la democracia representativa, pues nos puede llevar a una democracia popular, en la que todo se concentre en la decisión de la mayoría. Que lo que estamos viendo es eso. La mayoría está decidiendo quién es la ministra. Oiga, le están preguntando, a ver, ¿cómo hubiera sido el proceso mediante este mecanismo de elección ciudadana para que Lenia Batres llegara a ocupar el asiento que tenía Saldívar? Interesante, ¿cómo hubiera sido? Que en tu muro no todos selfies. Comparte tu opinión de las noticias en Facebook. Bueno, regreso a platicar con el doctor Carlos Fernando Matute, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad Panamericana, Colegio de México, Universidad Iberoamericana y UNAM. A ver, doctor Matute,
bien del auditorio dicen, a ver, ¿cómo hubiera sido? Para entenderle, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados. Dicen, en 106 años es la primera vez que un presidente al tercer round, ¿no? Por este proceso de selección y elección, pues nombra a una ministra o a un, bueno, sí, a un personaje para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, ¿cómo hubiera sido el proceso para Lenia Batres si los ciudadanos eligiésemos a los ministros mediante voto directo? Adelante, doctor. A ver, Oscar Mario, en la pregunta de nuestro Radio Escucha, pues hay una propuesta. Y la propuesta es cómo incorporamos la visión de la ciudadanía a partir de expertos, comunidades públicas, colegios, para efectos de, ojo, valorar la parte última del artículo 95 que se agregó en 94 con la reforma de judicial, la verdadera reforma judicial profunda, no la que se usó hace 2 años, donde dice, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Y esta parte es la que algunas personas están reclamando en este nombramiento. Habrá que ser muy cuidadosos también en eso, pero eso es lo que están reclamando. Pero a ver, entonces, díganos con peras y manzanas, como mencionamos aquí en este espacio, doctor Matute, ¿cómo hubiera sido la elección de Lenia Batres cuando ya esté pues implantado o instaurado, no sé, este nuevo sistema para que los ciudadanos elijamos a los ministros de la Suprema Corte mediante voto directo? ¿Cómo hubiera, cuál sí exactamente? 1, 2, 3. Que la elección directa de los ministros por voto de los ciudadanos en elección abierta no se ve complicado, se ve lo que le sigue complicado. Exactamente. No. Es cómo le incorporamos mecanismos de participación ciudadana en el proceso actual para verificar esta parte. Porque esta parte en el voto directo se perdería totalmente. Entonces elegirían activistas o políticos más que juristas para la Suprema Corte de Justicia, y además la Suprema Corte de Justicia sería un reflejo de la mayoría del gobierno, lo cual implicaría verdaderamente un sometimiento del Poder Judicial a la mayoría política. Y más aún cuando la propuesta que estamos leyendo es que duren 6 años en el poder, entonces en el cargo de ministros. Entonces, si los ministros entran con el gobierno federal, pues imagínense la subordinación. Y esa sería una democracia popular. Es el ejemplo de democracias populares, no de democracias representativas. Exacto. Y los ejemplos históricos están atrás de la cortina de hierro. Es el ejemplo de una democracia popular. O la cubana es otro ejemplo de democracia popular. Si es el modelo que queremos los mexicanos, pues movámonos hacia allá, pero no creo que la mayoría lo quiera. Por lo menos ahorita. Entonces no la contribución e intervención de en la práctica, como usted bien señala, porque es muy pragmático. A ver, la contribución e intervención de la sociedad, del ciudadano de a pie como su servidor, etcétera, en este proceso de selección y elección de nuevos ministros o ministras de la Corte, pues sería muy marginal, ¿no? Marginal, pero importante. En esta parte donde estuviéramos verificando la honorabilidad, competencia, antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. O sea, que hubiera un control, como ya la hay en otros procesos de nombramiento, en el COFETEL, en el INE mismo, donde hay un proceso de verificación, revisión, de debate público sobre las capacidades técnicas de los candidatos, independientemente de los espacios políticos. Tal vez valdría la pena explorar en una solución similar para los siguientes nombramientos, donde haya un proceso de verificación de estas capacidades por órganos no políticos o no esencialmente por eso, pero ¿quién estaría si se ciudadaniza el proceso que, como usted dice, se antoja complejísimo por nuestro sistema democrático, ¿no? Que es sui generis? A ver, ¿quién propondría la terna? O el presidente siempre tendrá mano y la ciudadanía pues
directa o indirectamente podría participar o cómo se llega a la terna que elija la sociedad. Pues hay muchísima confusión, ¿no? No, la mano siempre tendrá que seguir teniendo en el esquema de democracia representativa los órganos que representan a la ciudadanía, que son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. No, pero ¿quién propone a los tres nombres? ¿Quién escoge a los personajes, a los concursantes? Pues, por ejemplo, imagínese la sociedad entre 100 que quieren competir por un asiento en la Corte. ¿La sociedad vamos a escoger a 3? ¿O seguirá siendo el presidente o presidente en turno la que diga, a ver, mira, no te hagas bolas, estos son los únicos que pueden competir y vamos a ver hasta dónde le damos chance a ustedes, ¿no? No sé. Vamos a aventurar una propuesta, que se hiciera, que hubiera una previa selección por parte de un órgano, un comité técnico de unos 20 posibles aspirantes, y de esos 20 posibles aspirantes con calidades que cumplían con párrafo último del artículo 95, ahí sí el presidente eligiera una terna. Estoy explorando un proceso que... Sí, un proceso. Pero pero no se entiende así bien a bien, con exactitud, porque, bueno, entonces, ¿cómo se llega a los 3 finalistas? ¿Cómo llegamos a los 3 finalistas? Al final, ¿no? De esos 20 o 30 que... Pero sí, pero el proceso de depuración, ¿cómo? Pues necesariamente, y ahí sí, en el esquema de una democracia representativa, tendría que ser una terna propuesta por el presidente o una intervención ya del Senado de esas 20 personas. Pero la democracia, la participación del presidente y el Congreso de la Unión en el esquema de democracia representativa se antoja indispensable, o se ve como indispensable. Indispensable. Ahora, si cambiamos otro tipo de democracia, la democracia popular, pues entonces ya... Sí, es otra cosa. Ya pensemos otra cosa, ¿no? Pero entonces, a ver, no recuerdo cuándo se presenta la próxima vacante entre... En noviembre del... sí, ¿verdad? Que era la de Saldívar, ¿no? Que se adelanta, ¿no? Saldívar se adelantó y la siguiente vacante era del ministro Luis María Aguilar. Ahora viene la de Luis María Aguilar. Bueno, a ver, denos un ejemplillo, ¿cómo? A ver, bueno, ahora ya vamos a participar como ciudadanos y vamos a estar todos felices. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Se tiene que participar como lo que andamos verificando es la honorabilidad competencia y antecedentes profesionales del ejercicio de la actividad jurídica. Lo que tenemos que verificar como ciudadanía, como sociedad, es que quien sea nombrado tenga las competencias para ejercer el cargo, tenga el prestigio, la honorabilidad, la probidad. ¿Y qué criterio se va a utilizar, doctor? Se puede hacer con mecanismos como los que ya existen. Hay comités especializados de ciudadanos, de profesores, de académicos, de representantes de los colegios de abogados, de las distintas organizaciones de la sociedad civil que proponen una lista amplia de posibles personas que tengan estas cualidades, y de ahí ya los órganos de representación política, ya sea la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el presidente de la República, hacer su parte política propiamente. El proceso de depuración, vamos a poner lo que decía usted, entre 20 aspirantes finalistas y la elección del o la nueva ministra o ministro, pues no es directo de la ciudadanía. No es directo de la ciudadanía. Pero entonces dicen, ¿por qué el pueblo lo va a elegir? ¿Cómo es que el pueblo lo va a elegir? El pueblo lo elige o lo ha elegido en los últimos, en la solución que le hemos dado constitucionalmente a través de los senadores. Votación indirecta. Porque la votación directa se antoja, se ve o es, no hay ninguna parte en el mundo que se haya votación directa. Así es. Por las consecuencias perniciosas que tiene en los perfiles de los electos. Y más aún, es más pernicioso y más perverso si se les elige por 6 años, es decir, por el mismo tiempo del gobierno federal. Eso implicaría una subordinación política de los ministros al poder de la mayoría. Y eso es muy peligroso en términos de independencia y objetividad en la impartición de justicia. ¿Y eso quién lo va a decidir? O se tiene que decidir en términos de una
mayoría ¿Fría, calificada por ante la mayoría? reforma constitucional. 8-3. No. Para poder cambiar el Eso sistema es el nombramiento de los Congreso. El ministros, Congreso. hay Ok. que cambiar la Constitución con una mayoría calificada de las 2/3 partes. Pues Vamos, mucha confusión, ¿no? Y yo creo que sí, poco, sí, sí. este tema es muy complicado y habría que irlo desglosando poco a poquito. Bueno, Pero independientemente de la forma, sí, estamos ahora en los contenidos. en el ¿A fondo, quién sí. se eligió? Pues sí. Y se eligió por primera vez, y esto hay que destacarlo, a una activista de los partidos llamados de izquierda en este país. Ujú. Y esto es un tema que hay que destacar. Por primera vez un militante de un partido de izquierda, de PSUV, PRD, Morena, es electo ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y eso es bueno o malo, doctor? Ya veremos qué pasa cuando en su comportamiento como ministra. Ujú. Pero lo que hay que destacar es que esto sí es diferente. Ahora, ¿qué tanto resulta en términos de objetividad, imparcialidad, excelencia en la administración de justicia? Ya lo veremos, no podemos hacer una valoración a priori. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Carlos Fernando Matute. Repito, Lenia Batres Guadarrama será la nueva integrante de la vacante que deja Saldívar en el máximo tribunal del país, designada directamente ayer Por el presidente. a 3 rounds, como dicen, por el presidente López Obrador, pero dice, impulsaré que los ministros sean elegidos mediante voto ciudadano. Con base en toda la explicación muy detallada que ha dado el doctor Matute, pues no es un proceso ni tan sencillo ni tan directo como parece para que el ciudadano de a pie pueda intervenir, ¿no? Es complicadísimo en ese sentido, pero platiquemos de los equilibrios de la Corte, por ejemplo. Los equilibrios de la Corte, que tanto se también menciona en la opinión pública, no cambian. Sale uno adicto al presidente López Obrador y entra otra adicta al presidente López Obrador. Uh-huh. Lo que tú comentabas de los bloques 8-3, al parecer no van a cambiar. Van a sí, ¿verdad? Porque nada más sustituye a Saldívar, ¿no? Exactamente. Y luego la otra. Sabemos cuál es su relación con el presidente López Obrador, pero no sabemos cuál va a ser la relación de la nueva ministra con la siguiente presidenta. Puede ser buena o mala. Pues sí. O sea, al presidente ya no le quedan 9 meses, al presidente López Obrador, y ella va a durar 15 años en el cargo. Esta es otra de las garantías de independencia del Poder Judicial, que el cargo es mayor a 6 años, que es por 15 años. Y esto nos va a permitir conocer a la ministra Batres en el ejercicio de la función, y ya veremos si hace honor a la investidura y se comporta con objetividad, profesionalismo, imparcialidad. Tiene tiempo para demostrarlo. Los ministros cambian, ¿eh? Oiga, pero dicen... El caso de Saldívar, Saldívar empezó haciendo afecto a Calderón y acabó siendo su adversario. Así es. Dicen, escriben de Coahuila, nunca se había dado tanta polémica para la sustitución de un ministro o ministra de la Corte. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿Está de acuerdo? Claro, por supuesto. ¿Nunca? Por lo que ¿Nunca, verdad? comentábamos, porque por primera vez entra a la Corte un activista, un militante de partido de izquierda. Por primera vez sucede. Claro que hay mucho debate. Y tal vez habrá que ver que tal vez sea bueno, ¿eh? Porque está entrando otra visión distinta a la Corte. Habrá que medirla, no hay que hacer juicios a priori, anticipados. Uh-huh. Hay que esperar a ver cómo se comporta como ministra para poder valorarla. Pues sí. Bien, doctor, sí. Pues híjole. Delicado, ¿no? Sí, claro, pero lo importante ahorita es que los equilibrios de la Corte no cambian y los equilibrios en la Corte van cambiando lentamente por la misma nombramiento escalonado de los ministros. Ya veremos cómo se desarrollan estos 10 meses y después cuando venga la sustitución del ministro Luis María Aguilar, quien es el nuevo ministro o ministra. Hasta noviembre del próximo año. Hasta noviembre de este año. No, del próximo año. No, sí, del próximo año, disculpen. Sí, ya estoy en 24. Sí, y este año no, pues ya. Oiga, doctor, entonces, bueno, con otra, ¿no? Sí. Que el presidente López Obrador concluye el 1 de octubre. Claro, o sea, sí. La lealtad que le puede tener al presidente López Obrador va a durar 9 meses. Pues sí. Pues vamos, bueno.
Luego el debate se polariza, pero hay que ser un poquito más prudentes al calificar a las personas. Bueno, nos quedamos con esto de Coahuila. Nunca se había creado tanto polémica para estudiar a un ministro o ministro de la Corte. Bueno, pues vamos a esperar, correcto. como usted dice. ¿Beneficio de la duda sería la otra o qué? Pues yo creo que sí, hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Vamos, sus antecedentes nos hacen que el beneficio, hay que dárselo, que sea mayor el beneficio de la duda que le tengamos que dar, pero pues siempre hay oportunidad de ejercer bien el cargo, sobre todo un cargo tan importante. El peso de la... Oiga, lo importante es que se mantenga, es estos son 2, 3 comentarios, yo lo resumo así, mantener el equilibrio de poderes importa. Pues ahí está el ejemplo de Nuevo León, ¿no? Claro, que la Corte siga siendo un contrapeso al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, no solamente al Poder Ejecutivo, porque luego se cree que es un contrapeso al Ejecutivo, no, al Legislativo, y también contrapeso para los OCAS, los OCAS también actúan inconstitucionalmente, y para eso está la Corte. Pues sí. Que bueno, pues esta democracia, doctor, ¿qué le hacemos, no? Son las democracias. No, la nuestra, ¿no? La nuestra. Bueno, también la nuestra, donde mucha gente opina y donde mucha gente interviene. Esa es la democracia. La más, y ahí disculpen la última frase. El señor presidente quisiera que no existieran controles al poder público. La democracia son controles al poder público. Pues bueno, pues mire, con que nos dé oportunidad de seguir estando en contacto con usted, yo creo que en mucho abona para el buen análisis de nuestro auditorio. Le aprecio mucho, como siempre, doctor. Gracias, y le aprecio a ti y a tu auditor de la oportunidad de escucharme. Gracias. Gracias. El doctor Carlos Fernando Matute. Bueno, a ver, Juan, ¿qué tienes? Tenemos que 5 minutos y luego vamos a analizar, pasamos al tema económico, ¿no? Que son los dos que nos gustan tanto, la política y la economía aquí. Pues parece que puede venir ya la recuperación o la estabilidad económica con crecimiento moderado, pero baja inflación. ¿Será cierto?